Del Evangelio de Marcos. En aquel tiempo los discípulos estaban subiendo por el camino hacia Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos, y los que lo seguían tenían miedo. Él tomó aparte otra vez a los 12, y empezó a decirles lo que le iba a suceder. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, y a los 3 días resucitará. Se le acercaron los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿Qué queréis que haga por vosotros? Contestaron: Concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús replicó: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber o bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron: Podemos. Jesús les dijo: El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero, que sea esclavo de todos, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. El Evangelio de hoy nos sitúa en un momento decisivo del camino de Jesús. Jesucristo va subiendo a Jerusalén, y el evangelista señala un detalle muy significativo. Los discípulos están sorprendidos y tienen miedo. Jesús sabe perfectamente lo que le espera. No camina hacia el éxito humano, camina hacia la cruz, y por tercera vez anuncia claramente su pasión. Será entregado, condenado, insultado, azotado, muerto, y al tercer día resucitará. Pero inmediatamente después sucede algo desconcertante. Mientras Jesús habla de entrega y sufrimiento, Santiago, el mayor, y Juan, el evangelista, se acercan para pedir puestos de honor. Concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Es impresionante el contraste. Jesús está pensando en darse por completo y los discípulos están pensando en quién será más importante. Y si somos sinceros, muchas veces nosotros tampoco estamos tan lejos de esta actitud. Todos llevamos dentro el deseo de reconocimiento, querer destacar, ser valorados, tener importancia, controlar, ocupar los primeros puestos. Eso ocurre en la sociedad, pero también puede ocurrir dentro de la Iglesia, en las parroquias, en los movimientos, en los consejos, en los grupos, incluso en el servicio pastoral. A veces el ego se disfraza de servicio religioso. Uno puede aparentemente trabajar para Dios y en el fondo buscar prestigio, reconocimiento o incluso poder. Por eso el Evangelio de hoy es tan actual. Jesús desmonta completamente la lógica humana del poder. Jesús responde a Santiago y a Juan: No sabéis lo que pedís. Ellos piensan en la gloria, pero no entienden que la gloria de Cristo pasa por la cruz. Quieren compartir el triunfo, pero todavía no comprenden el camino del amor entregado. Y entonces Jesús les pregunta: ¿Podéis beber el cáliz que yo voy a beber? En la Biblia, el cáliz representa el destino de una persona que debe asumir. El cáliz de Jesús es el sufrimiento aceptado por amor, la entrega total de sí mismo. Seguir a Cristo no consiste solo en admirarlo o emocionarse con sus palabras, significa participar de su misma vida. Amar como Él, servir como Él, perdonar como Él, entregarse como Él. Y eso implica también cargar con la cruz. El Evangelio dice que los otros 10 se indignaron con Santiago y Juan, pero probablemente no porque fueran más humildes, sino porque ellos también deseaban los primeros puestos. La ambición divide.
El deseo de sobresalir genera rivalidad, comparaciones y enfrentamientos. Qué fácilmente aparece esto, incluso entre cristianos. Seguramente que hemos dicho o oído, yo hago más, a mí no me valoran, mi opinión debería contar más, ese puesto tendría que ser mío. Jesús corta de raíz esa mentalidad. Entonces, pronuncia una de las enseñanzas más revolucionarias del Evangelio. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. El mundo identifica grandeza con poder. Jesús identifica grandeza con servicio. Y esto no es una frase bonita o simbólica. Jesús lo vivirá literalmente. Lo vivirá lavando los pies, acercándose a los pobres, tocando a los enfermos, perdonando a los pecadores, muriendo en la cruz. La autoridad cristiana no consiste en dominar, sino en servir. Un padre sirve a su familia, un sacerdote sirve a su comunidad, un catequista sirve a los niños y a los jóvenes, un responsable de pastoral sirve y no se sirve de los demás. Cuando el servicio desaparece, la autoridad se corrompe. La frase final del Evangelio es una de las más profundas de todo el Evangelio de San Marcos. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Y aquí aparece el verdadero rostro de Dios. Los hombres muchas veces imaginamos un Dios poderoso, lejano, dominador, pero Jesús revela un Dios que se arrodilla para lavar los pies, que cura heridas, que carga con el sufrimiento humano. Dios no salva desde arriba imponiendo fuerza, salva desde abajo entregando amor. Por eso, la cruz no es un fracaso, es la manifestación suprema del amor de Dios. Sirve o servir no solamente es hacer cosas, es adoptar un estilo de vida. Servir significa escuchar con paciencia, ayudar sin buscar aplausos, saber ceder, trabajar por el común, por el bien común, cargar con las debilidades de otros, permanecer fiel incluso cuando nadie reconoce el esfuerzo. Y muchas veces el servicio cristiano es silencioso y oculto. Pienso en tantos padres y madres agotados por amor a sus hijos, en aquellas personas que cuidan enfermos, los voluntarios, los sacerdotes fieles en lo cotidiano, catequistas constantes, abuelos que sostienen a sus familias con la oración. Quizá el mundo no les da importancia, pero en el reino de Dios son enormes. Este Evangelio también nos pone en guardia contra una fe superficial. Podemos querer un cristianismo sin sacrificio, sin entrega, sin renuncia, sin cruz. Pero no existe discipulado sin servicio. La pregunta decisiva no es ¿qué puesto ocupo? La pregunta es ¿a quién estoy sirviendo? Porque al final de la vida, Dios no nos preguntará cuánto poder tuvimos, sino cuánto amamos. Hoy Jesús nos invita a convertir nuestra manera de entender la grandeza. En un mundo obsesionado por sobresalir, el Evangelio nos propone el camino humilde del servicio. Pidamos al Señor un corazón sencillo, capacidad de servir sin buscar reconocimiento, libertad frente al orgullo, generosidad para entregarnos a los demás. Y que aprendamos de Cristo, el verdadero Maestro, que reinó desde la cruz y mostró que el amor humilde es la fuerza más grande del mundo.